Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Tras el despliegue represivo posterior a las elecciones del 28 de julio de 2024, en Venezuela contamos con todos los elementos de una consolidación autoritaria en el régimen que dirige Nicolás Maduro, proceso que sigue su curso incluso en el marco de las elecciones regionales previstas para este mes de mayo, las cuales, además de restringir una vez más la expresión auténtica de la voluntad popular, han sido utilizadas para profundizar la división de la oposición. Un sistema de dominación caracterizado principalmente por el hostigamiento y la persecución de toda forma de disidencia política y que se extiende particularmente en el propio sistema electoral. Opacidad en los resultados, políticos inhabilitados, usurpación de tarjetas de partidos políticos, exilio forzado y recurrentes encarcelamientos de dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil a lo largo y ancho del territorio nacional. Para abordar la realidad de este complejo esquema autoritario, nos acompañan en este episodio John Paul Gajesimovich, profesor en la Academia Naval de los Estados Unidos y experto en política comparada y política de América Latina, así como también Raúl Sánchez Uribarri, profesor asociado de estudios jurídicos de la Universidad La Trobe en Australia y experto en derecho comparado. Con su apoyo analítico nos abordaremos en las diferentes capas que ha ido tejiendo el gobierno venezolano en su proceso de consolidación autoritaria de los últimos años, con lo cual además identificar prácticas autoritarias que han conseguido proliferación en otras naciones del hemisferio. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Sunrise, Florida, y hoy es 25 de mayo de 2025. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, para esta semana decidimos hacer un episodio exclusivo para evaluar, como lo hemos hecho ya, ha sido tradición en Mirada Semanal, cuando ha habido elecciones generales o legislativas o municipales, siempre le dedicamos, aunque sea un pequeño comentario. En este caso en particular, decidimos a tratar el tema de las elecciones en Venezuela, unas elecciones que se inscriben en un contexto político, digamos, que forma parte, que no se puede desligar con lo ocurrido el año pasado, en julio del año pasado, y cuyos efectos todavía se siguen viviendo a día de hoy en Venezuela. Hasta mientras hablamos, pues todavía en Venezuela se han registrado en los últimos 2 días detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y todo tipo de hostigamiento y cercenamiento del espacio público, no tan solo estrictamente dirigido a dirigentes políticos, sino también a gente que de alguna u otra manera forma parte de la familia de activistas de derechos humanos, periodistas, personas que de alguna u otra manera están vinculadas con el quehacer cotidiano venezolano, y ciertamente esto forma parte ya de una triste consolidación de un patrón de actuación que, bueno, lamentablemente se ha seguido consolidando y fortaleciendo, especialmente en coyunturas electorales. Pero bueno, para profundizar este escenario, me gustaría tu palabra inicial, tu pantallazo inicial, Marisabel, de estas elecciones que están previstas para esta semana y que, bueno, sobre la cual ese elemento de expectativa democrática, pues bueno, queda bastante mancillado después de todo lo que hemos visto durante el último año y particularmente en los últimos días. Adelante. Sí, bueno, en esta oportunidad tenemos no solamente la continuidad no desavenencias, porque yo creo que ya no podemos hablar en esos términos, sino una fractura desde el punto de vista estratégico de la oposición, que de nuevo se ve enfrentada no con el gobierno de Maduro, sino entre las distintas facciones opositoras, a las que se oponen a ir a estas elecciones, las que creen que vale la pena seguir insistiendo, aun cuando, por supuesto, hay un reconocimiento de la ausencia de viabilidad electoral en este momento, ¿no? Entonces, creo que ese es el panorama inicial y sin embargo, el problema es no la respuesta, sino las acciones preventivas del gobierno de Maduro para justamente, ¿no? Profundizar las diferencias, pero también amedrentar a la gente, porque ya no solo se trata de que se están llevando políticos, activistas, se están llevando gente que sencillamente en algún momento ayudaron en las elecciones del 28 de julio o que fueron testigos,
las desapariciones forzadas ahora ya no son solamente exclusivamente una herramienta contra dirigentes políticos, es contra cualquiera que vaya a participar en el proceso electoral. Claro, y precisamente aquí, esto sí y así aprovecho también la oportunidad de darle la bienvenida a John. Estamos hablando un poco en el contexto de esta elección y que, bueno, digamos, no se puede evitar hacerle el comentario, sobre todo a la gente que no esté tan familiarizada con la situación y la circunstancia electoral venezolana, que no estamos hablando de una dinámica electoral donde habitualmente el candidato opositor o de gobierno tenga libre acceso a un debate o un libre acceso a que tenga una cobertura comunicacional. Vemos que también eso forma parte de la continuidad de la restricción sistemática de las reglas de juego, ¿no? Y en ese sentido, John, y bienvenido a Mirada Semanal, me gustaría un poco tu apreciación general para entender esto, como las claves más importantes de cómo entender este tipo de elección y particularmente, que aquí acaba de mencionar algo importante, María Isabel, que es el tema de esa fractura que se hace mucho más honda en la oposición entre los electoralistas y los abstencionistas, ¿no? Que eso de alguna manera estaba como un nuevo clivaje más allá de lo estrictamente ideológico o estar a favor o en contra del gobierno, ¿no? Sino que ahora es un nuevo clivaje que cobra mucha fuerza y va a ser muy nítido el próximo domingo. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, yo no creo que sea tan nuevo, de hecho, yo creo que es un regreso al viejo clivaje, ¿no? De abstencionismo y aquellos que quieren participar. Y es parte del plan del chavismo, de aprovechar, de dividir a la oposición y de esa forma seguir conquistando esos espacios políticos. Porque cuando la oposición se está peleando entre sí, no está peleando como un actor cohesivo contra el gobierno. Entonces, todo esto para mí, estas elecciones son una continuación de esta estrategia del gobierno de consolidar su poder y de cerrar espacios, ¿sí? Bajo el pretexto de ser un país, entre comillas, democrático, porque, bueno, igual hay elecciones, ¿no? No es Cuba. En este contexto es ligeramente diferente, aunque no hay manera de que vayan a dejar que la oposición gane espacios políticos. Claro, y ahí en ese sentido también me gustaría también tu palabra, tu apreciación, Manolo, porque pareciera, esto lo hemos escuchado en muchas ocasiones, pero pareciera que utilizan la elección como un elemento apaciguador, ¿no? Como un elemento para que un segmento de la oposición, que quizás ese segmento no está que sea como el más dócil, el menos combativo, ¿no? De alguna manera, bueno, se mantenga como entretenido allí en este folclore electoral, ¿no? Mientras que hay un sector que dice, mira, nosotros votamos el año pasado, o sea, ya aquí no hay más nada que hacer, ¿no? ¿Cómo entender esa dinámica que puede estar ocurriendo? Claro, es difícil en el contexto venezolano, también había cuenta que no hay tanta acceso a la información pública, pero me gustaría también ver tu perspectiva comparada en otros episodios también que han pasado en América Latina sobre esta misma situación, ¿no? Bueno, no sé qué añadir a lo que habéis dicho ya los tres, ¿no? Creo que es una mezcla de táctica para dividir, es una mezcla de táctica para, a su vez, entretener y para también confundir a cierta opinión pública internacional que diga, ah, bueno, ahí hay elecciones, ¿no? O sea, es una mezcla de todo eso de lo que habéis dicho. Me resulta difícil no encontrar una situación similar en América Latina actual. O sea, porque ir a elementos del pasado autoritario de América Latina, pues sería muy fácil, ¿no? Porque hemos tenido, pues no sé, elecciones, pienso, yo qué sé, en Paraguay, en la época de Stroessner, por ejemplo, en la propia Nicaragua, ¿no? En la época de los Somoza, ¿no? En República Dominicana, o sea, o en el propio Salvador, ¿no? En la etapa más dura, ¿no? Del autoritarismo de los años 50, 60 y demás. O sea que uno puede encontrar evidencias, pero estamos en un momento, claro, que es muy, muy distinto y con unas características que conviene que no olvidemos, ¿no?
que es la destrucción de un país, la destrucción de un Estado y también de una sociedad que tiene un porcentaje brutal de gente fuera, ¿no? O sea, es decir, ese 25-30% de venezolanos que ahora mismo que han salido del país y que probablemente no van a volver, ¿no? Nunca, ¿no? Pues gravita sobre este proceso. Y además también en un contexto muy confuso económico internacional como es el de las relaciones petroleras, ¿no? De Venezuela con el exterior, ¿no? Y en la posición confusa también de Estados Unidos, ¿no? Que de vez en cuando le da digamos, una especie de galleta, ¿no? Para que esté contento. No digo para que esté contento, sino simplemente para apaciguar o para contentar el proceso, ¿no? Del aislamiento venezolano, ¿no? Y que no se entregue totalmente pues, al comercio petrolero con Rusia y demás, ¿no? Entonces, eso también me parece que debe ser reseñado, ¿no? Como esa ambigua posición de Estados Unidos que rompe la dureza que Estados Unidos ha tenido tradicionalmente con otros países, como por ejemplo con Nicaragua, ¿no? Claro, claro, claro. Y en ese sentido también me gustaría también, John, aprovechar bueno, la feliz circunstancia que nos apoyas aquí en este episodio temático que hicimos el día de hoy y que además de eso, bueno, agradecerte por el esfuerzo, porque sé que están ustedes ahorita mismo en el Congreso de LASA y de verdad muchísimas gracias por sacar un tiempo. Pero me gustaría también, a propósito de este libro que recientemente se ha publicado, de Authoritarian Consolidation in Time of Crisis, de a Venezuela bajo Nicolás Maduro, ¿no? Y me gustaría un poco bueno, como ha dicho Manolo, esto toca varias capas, ¿no? La capa internacional, la capa de esas tensiones históricas entre Estados Unidos y Venezuela y la variable petrolera, por una parte, que todavía sigue siendo noticia, ¿no? Y por otra parte, la dinámica interna. Y me gustaría un poco ver cómo este texto, esta compilación de artículos puede dar luces para entender esta complejidad que, ojo, ciertamente también hay que decir que Venezuela vive cotidianamente, sigue los embates y los rigores de una crisis humanitaria compleja que sigue su curso y que no podemos olvidar que es por diseño también gubernamental, ¿no? Y que hay muchas de estas cosas que sencillamente se utilizan como moneda de cambio al igual que las detenciones arbitrarias se utilizan como monedas de cambio en este complejo escenario autoritario que hay en Venezuela. Bueno, sí, gracias primero por la invitación. El libro sencillamente busca explicar cómo Maduro ha logrado mantenerse atrincherado, ¿no? En el poder, en medio de esa crisis política, económica y social, así como entre tantas políticas internacionales dirigidas a su destitución. Sí, pero también busca comprender cómo y en qué medida Maduro ha consolidado un régimen autoritario. Entonces, creo que está en diálogo con los sucesos actuales, ¿no? Los acontecimientos actuales en Venezuela y en el ámbito internacional. Eh, en el capítulo introductorio, Raúl Sánchez y yo proporcionamos un marco conceptual que estructura el libro y hablamos de qué significa la consolidación del autoritarismo. Y como bien señalaste, los capítulos, que son en total 16 capítulos, introducción, conclusión, y 14 que examinan distintos factores, herramientas del régimen y también de otros actores, que puedo discutir esos actores también, Claro, discute. John, recuerda que no puedes dar todos los detalles del libro para que la gente lo No, compre. no, claro, claro, pero hablamos de la protección antigolpista, ¿no? El coup-proofing. Hablamos de elecciones, hablamos del llamado capitalismo autoritario, hablamos de la oposición y la fragmentación y radicalismo de ciertos sectores de la oposición. Hablamos del Estado de Derecho, del entorno informativo, de gobernanza criminal, etcétera, etcétera. También discutimos factores internacionales, ¿no? La cooperación internacional autocrática, China, Rusia, Irán, Turquía, etcétera. La estrategia de política exterior,
el diálogo político como mecanismo de alargar los procesos de de consolidación, de etcétera, de los Estados, del papel de los Estados Unidos. Y Mari, por ejemplo, habla del papel de la inmigración, sí, y la diáspora venezolana. Entonces, creo que es em, bastante completo, digamos, nuestro enfoque y estamos en este momento tocando varios de estos factores, las divisiones entre la oposición, el uso instrumental de las elecciones, em, las negociaciones con países para ver cómo mandan petróleo, cómo exportan petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. E Claro. incluso diálogo con los Estados Unidos. Precisamente, y en ese sentido, por eso es que es tan importante entender, y por eso es que es tan importante también para los que vivimos aquí en Estados Unidos, también tener como esa certeza de, bueno, cuál es el juego que tiene Estados Unidos en todo esto, ¿no? Y ese elemento también a veces errático, ¿no? De cómo tratar la cuestión venezolana, habida cuenta también la influencia que ejercen las otras dictaduras que tristemente también se consolidan en la región. Pero para eso también me gustaría un poco tu apreciación también y tu comentario. Yo luego voy a dar un paso para preguntas porque quería aprovechar también de hacer algunas otras, John, más específicamente sobre esta elección, pero me gustaría un poco también, Marisabel, sobre todo para la mirada no venezolana, cómo entender este clivaje, ¿no? Entre la oposición leal y la otra oposición que, bueno, incluso ahí tú ves la ferocidad también que hay ahorita, pues, con este tema de los alacranes, que están entre ellos, pues, atacándose unos a otros y el efecto que eso puede tener, efectos de poder organizar de cara al futuro, pues, algún tipo de coalición o de sinergias, ¿no? De cara al futuro, ¿no? ¿Cómo miras tú ese tema en particular? Bueno, el eterno problema de la oposición no es solamente un asunto de identidad y de definir una estrategia sobre cómo luchar contra el chavismo y ahora la consolidación del madurismo, ¿no? El tema ha sido justamente em, cuáles son realmente las diferencias entre ambas ofertas políticas, ¿no? Claro, y sobre todo Porque eso, lo que hablamos en tantas ocasiones, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer cuando unos me dicen el mensaje, no vayan, y el otro dicen, ¿sabes? Vamos a ir, vamos a preservar los espacios, ¿no? ¿Cómo entender eso, ¿no? es que yo creo que después del 28 de julio hubo también un retroceso desde el punto de vista de eh, y yo creo que eso lo entendemos nosotros, la utilidad política de una elección. Porque no puedes hacerle creer a la gente que con una elección basta para salir de un régimen que no solamente tiene más de 20 años, sino que ha construido un entramado institucional muy sólido que ya vemos que puede funcionar sin Chávez y que le ha permitido a Maduro poder consolidarse y que la oposición ha tenido un rol importante en ese proceso, no solamente por debilidades internas de la coalición, sino también desde el punto de vista de la estrategia, como tú dices, hoy te digo que vayas a votar, pero mañana te voy a decir que no lo hagas. Y también, insisto, hacerle creer a la gente que con una elección es suficiente para sacarlo y ahora decir, ya no es la elección, ya necesitamos otra cosa, es lo que a mí me parece que ha perjudicado más a la oposición desde el punto de vista de su rol como actor político. Es un actor político en el que no se tiene confianza. Claro, claro. Y a ver, hermano, me gustaría, bueno, aprovechar también la posibilidad de que le pudieras preguntar directamente a John, pero yo quisiera hacer una pregunta muy cortica a John. Sé que nosotros hemos mantenido como pauta dejarle las preguntas difíciles a los políticos, ¿no? Pero en este caso, John, es como importante hacer el planteamiento, bueno, ¿qué puede hacer ahora mismo la comunidad internacional, por lo menos la comunidad internacional regional, ¿no? En este contexto en el que, bueno, ciertamente vemos algunos países que mantienen su postura, pero hay otros que van replegándose, pero ciertamente, sobre todo para ver qué se puede, qué podría hacerse, sobre todo considerando que Venezuela tiene a tantos migrantes regados por todo el hemisferio, ¿no? Wow, qué pregunta. Eh,
creo que hay que volver primero a algo que Manolo dijo hace unos minutos, que habló de la ambigüedad de la política exterior estadounidense hacia Venezuela. Y creo que difiere un poco. Yo creo que es más bien esquizofrénico, ya no tan ambiguo, porque hay divisiones dentro del mismo equipo del presidente de los Estados Unidos que tienen visiones a lo mejor opuestas sobre Venezuela y cómo acercarse al tema de Venezuela. Y eso es importante entender porque cualquier respuesta internacional necesita a alguien que coordine. Y en este momento no me queda claro quién está coordinando la respuesta internacional, ¿sí? Bajo la primera administración de Trump, eso era claramente los Estados Unidos. Em, pero actualmente no veo cuál es el país líder a nivel internacional. Eso es primero lo que los venezolanos en la diáspora, los políticos venezolanos en la diáspora tienen que buscar. ¿Quién va a tomar el balón, ¿no? Por decirlo así, para coordinar una respuesta que incluye países iguales, democracias, o sea, no va a ser Rusia y China, pero democracias que pueden expresar su solidaridad con Venezuela y buscar una respuesta coordinada. Claro, que ese es el gran desafío, ¿no? Y que ciertamente allí es donde de alguna manera estaría como echándose en falta, ¿no? Ese rol de coordinador que en otras ocasiones, en otras coyunturas de la historia, como bien había mencionado Manolo, es importante ese papel a veces del gobierno más influyente, que en este caso era Estados Unidos en su momento, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me gustaría también incorporar, darle la palabra también de bienvenida al programa a Raúl Sánchez Uribarri, que nos acompaña también, agradecido por sacar un tiempito de su agenda. Y estamos evaluando poco a poco el tema de estas elecciones, y a propósito, también hicimos el spam correspondiente del libro, pero me gustaría también tu apreciación sobre todo ya a efectos de esta elección, cómo entender también esta sociología de la represión, este uso sistemático de la detención selectiva, de las puertas giratorias, ¿no? Y sobre todo, cómo se puede utilizar de hecho, hace poco un colega mío me comentaba, bueno, de alguna manera también podría verse la idea de que, bueno, yo lanzo mi candidatura como una fórmula para protegerme de no ser puestos tras las rejas, ¿no? No todo el mundo puede salir del país, ¿no? Entonces, claro, son cosas que resultan contraintuitivas, pero que, bueno, forman parte tristemente de la cotidianidad venezolana. Adelante, danos tu apreciación sobre esta elección. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que esta es una conversación que continúa discusiones que ya hemos venido teniendo respecto del rol de las instituciones en un contexto autoritario, ¿no? Y creo que en ese sentido Venezuela es lo que yo llamo un laboratorio funesto. Es un laboratorio funesto para ideas autocráticas, para ideas que además se lanzan como globo de ensayo en un contexto de estabilización por un lado, de supervivencia todavía de una crisis que, como vemos, no ha terminado aún, porque todavía es una situación crítica de carácter económico, en gran medida político para el gobierno, pero por otra parte ya podemos decir con propiedad que es una situación crónica que persiste, que tiene suficiente tiempo, que tiene visos de estabilidad y hacia allá apunta el régimen, apunta hacia la consolidación, ¿no? Y esa fue justamente la premisa del libro que coordinamos con John, donde participó María Isabel y otros tantos colegas, queridos colegas. El comentario que iba a ser breve está apuntando para allá, Javier, es que en ese laboratorio, bueno, en ese laboratorio estamos todos, ¿no? Y eso es importante considerarlo. Estamos todos, y cada vez menos como ciudadanos y más como objetos del poder, como destinatarios de las decisiones que se toman de carácter arbitrario, ¿no? Por parte del poder, digamos, en ese esfuerzo que está haciendo el régimen de Maduro para lograr su propia estabilidad y su propia consolidación. Y estas elecciones hay que verlas en ese sentido y no de ninguna otra forma, ¿no? Y claro, de nuevo, es el cálculo de cómo reaccionar ante ese entorno autoritario y ante esas decisiones, pues se puede hacer a distintos niveles, pero hay que hacerlo fundamentalmente y empezar por el cálculo individual de los actores considerados y por cada uno de los entornos e instituciones que son afectados.
puede ser muy tentador hacer, por ejemplo, evaluaciones que sean, digamos, que de alguna forma busquen tener explicaciones para cómo reaccionan los distintos actores políticos de una manera general. Pero pienso que ahorita es mucho más útil ir viendo, ir hilando fino, tras cada una de las medidas que se tomen, ver cómo reacciona cada una de las personas consideradas. Yo les doy un ejemplo. En el caso, por ejemplo, del estado Zulia, ahorita, como se pueden imaginar, con el reciente acto de detención, o la detención, digamos, abusiva, arbitraria contra Juan Pablo Guanipa, eso sacude el escenario electoral y el escenario local. Sin duda alguna, tiene un impacto directo en el Estado. Por otra parte, como sabemos, Manuel Rosales es candidato a la gobernación. Ese candidato a la reelección, pues también en un entorno autoritario, de todas formas, en el contexto zuliano, muchas veces es evaluado como, bueno, o es él o es lo que teníamos antes con el PSUV. Entonces sí pasa a ser, dentro de ese contexto autoritario, una elección hasta cierto punto meaningful desde el punto de vista de mucha gente de los zulianos, ¿no? Pero al mismo tiempo, habida cuenta de todo lo que hemos visto, hay muchos que me han comentado en lo personal, Raúl, yo no veo diferencia alguna porque a la final es una oposición que no está haciendo oposición, sino que está participando activamente, cooptada por el régimen. Claro, Entonces, ahí para hacer algunos apuntamientos, ¿no? Y sí, unirme a la sí. conversación. Y en ese sentido, sí, y aprovecho, no sé si Manolo, me gustaría abrir también la cancha pues, si quisiera hacer alguna pregunta, ¿no? Pues me imagino que tendrá muchas, sobre todo, había cuenta de su experticia a nivel comparado, pero particularmente eso, ¿no? Cuando dicen, bueno, estamos preservando espacios, pero bueno, espacios de qué calidad, ¿no? O sea, son gobernaciones, son espacios realmente autónomos, con autonomía presupuestaria, con capacidad de interlocución política. ¿Tendrán algún tipo de incidencia en la agenda pública a nivel regional o municipal? O sea, esa es la gran pregunta, ¿no? Que obviamente, y tiene todo el sentido, sobre todo porque es lo esperable en un esquema de una elección regional, ¿no? Pero en ese sentido, no sé si quisieras preguntar algo, Manolo. Sí, como tú bien has dicho, muchísimas cosas, pero lo primero que me da muchísimo gusto estar viendo a Raúl. A John le tengo más visto, pero a Raúl hacía más tiempo que no le veía. Y felicitaros por el libro, creo que es extraordinario y bueno, haremos las consabidas reseñas y todo eso para que se lea, ¿no? Y quería, pero perdóname, Xavi, porque voy a cambiar el tercio. Estáis en, tres de vosotros estáis en Lhasa. Me gustaría que me dijerais qué ambiente respiráis, qué ambiente local, pero también qué ambiente de las personas que llegan. También me dicen que hay personas que no han podido llegar porque no les han dado los correspondientes pases o lo que sea, ¿no? Entonces, qué podéis contarnos y qué podéis contar a la audiencia de la situación así al día a día en Estados Unidos en un congreso académico? Es como si fuera un congreso post-COVID, Manolo. Hay poca gente, hay mucha participación híbrida, virtual. No hay la misma muchedumbre de siempre. No, el ambiente es bastante diferente, ¿no? En mi opinión. No sé qué opinan Mari y Raúl, pero ha sido para mí un poco chocante ver la falta de gente, simplemente. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con John. De hecho, de alguna forma, bueno, podemos, por supuesto, hay toda una conversación pendiente que se puede tener sobre el por qué, ¿no? Mi evaluación respecto de cómo está el Congreso es tal cual como dice John. Parece un Congreso post-COVID, con mucha participación online también, ¿no? O sea, entonces los paneles tienen de todas formas vitalidad, ¿no? Pero no hay esa muchedumbre, no hay esa sensación que suele haber en los LASA. Yo comparto algo con ustedes rapidito. Desde la perspectiva, por ejemplo, australiana, una perspectiva pues lejana pero importante, como un aliado occidental de los Estados Unidos, con su propio contexto, yo les puedo decir que en el entorno académico australiano ha habido gran preocupación con lo que ha pasado recientemente. He tenido incluso colegas que trabajan en áreas críticas que suspendieron participación en Congreso. Y había gente que, bueno, yo les decía que iba a venir y me mostraban incluso hasta preocupación bueno, pues no les deja de faltar razón, da vida cuenta del entorno, ¿no? Entonces, eso es importante considerarlo, porque yo me imagino
Si esa es mi situación personal, donde yo pues, vengo de Australia, soy ciudadano australiano, pues también pues sería en ese sentido quizás menos preocupante que otros colegas que no tienen ese privilegio y que vienen pues ya de otras nacionalidades o de América Latina, pues pueden imaginarse, ¿no? Aún más todavía y contar con el respaldo institucional, porque ese es el otro tema, el respaldo institucional de las universidades, que entonces se maneja bajo unas condiciones de riesgo y va a haber más de un administrador, más de un administrador que va a decir, bueno, no, mejor no gastemos dinero en esto, es un riesgo. Claro, claro, y sobre Es, todo habida cuenta el efecto que esto tiene, porque de hecho, y aquí aprovecho también de pedir la breve apreciación de Marisabel, lo que uno también vivió cuando a los que han tenido oportunidad de dar clases en Venezuela, de todo lo que implica, incluso a día de hoy, pues, ese tema de la libertad de cátedra o precisamente buscar financiación a temas de investigación que puedan ser incómodos al poder, ¿no? Entonces, claro, aquí está todo esto en tela de juicio y que ciertamente son elementos necesarios para tener en el radar a la hora de investigar estas nuevas técnicas de autocratización. ¿No te parece, Marisabel? Mira, nosotros en Florida tenemos ya como 3 años de ventaja en eso, en el sentido de que se han ido cerrando, eh, se han cerrado espacios porque ha habido un proceso de legislación sostenido desde el año 2022. Tenemos una serie de leyes que regulan contenidos, es decir, el currículo, contenido, lo que podemos decir en clase, lo que no podemos decir en clase. Hay un sistema de vigilancia y monitoreo constante. Nosotros tenemos que entregar los sílabos, hacerlos públicos 45 días antes del comienzo del semestre para que una junta, yo estoy en una universidad pública y eso responde a un consejo, que a su vez responde al gobernador. Entonces ellos se encargan de verificar que los contenidos que nosotros estamos en ciertos cursos. Por ejemplo, yo doy gobierno americano, entonces esos cursos tienen que ajustarse a esa regulación, pero además de hace 2, 3 años estamos, sujetos a una evaluación anual de nuestra tendencia ideológica, donde se nos pregunta, un cuestionario, anual, anónimo, si somos liberales, si somos conservadores, y eso se hace en cada, hay como varios criterios que me imagino que ellos los que están es construyendo unos indicadores, y además en Florida hemos visto cómo universidades han sido completamente transformadas porque se les considera santuarios woke. Entonces Claro, tenemos pero 3 años de ventaja, pero ahorita los ataques son mucho más prominentes. claro, sería interesante pudiéramos incorporar más adelante algún tipo de trabajo monográfico de mirada semanal sobre este tema, porque bueno, ciertamente América Latina siempre, sus universidades, su dinámica investigativa, siempre ha tenido como referencia lo que se hace en Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido, pues a veces Ujú. resulta sorprendente este nivel porque claro, imagínate, si la universidad es la primera que calla, pues bueno, ¿qué queda, no? Para pues, en países de América Latina donde hay tanto nivel de dependencia al presupuesto público, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, estaremos muy al pendiente, ¿no? De lo que pasa. Sería buenísimo si pudiéramos hacer un trabajo sobre esto. Pero bueno, ya para afrontar los últimos 3 minuticos del programa, me gustaría una yo palabra quis- muy y si, cortita. Sí, si me sí. permites un comentario muy rapidito al Adelante, Raúl. Sí, respecto, sí, claro. porque quiero utilizarlo para hacerle ver a la gente lo importante que es esto desde el punto de vista de hacia dónde se mueve la creación de conocimiento y el ecosistema universitario. Manolo, ¿tú te acuerdas cuando tú fuiste a Australia y conversamos sobre esto? Que estamos en un mundo muy distinto, en donde los estudiantes ven el mundo de una manera diferente. Acabo de ver los resultados de las becas de Colfuturo. Acaban de salir, por ahí están los datos. Salieron hace 2 días. Postulaciones al exterior, 500 a Estados Unidos, 800 a Australia, 800 a Inglaterra. Y de esos, de Australia, 200 seleccionados, 200 y pico en Inglaterra, 150 Estados Unidos. Esos números hubieran sido radicalmente distintos en otra Diferente. época. Sí, tal cual. Sí, cierto, cierto. Ujú. Precisamente en ese sentido sería buenísimo pudiéramos hacer una evaluación sobre eso, porque precisamente eso también es lo que ocurre. Tengo colegas, y aquí valga mi saludo a los colegas que tengo todavía dando clases en Venezuela y que sí, tienen este mismo temor, esto, y recordar esa
esos programas que en su momento fueron tan importantes para precisamente hacer investigación independiente, que es lo que hace falta, sobre todo cuando se evalúan cosas tan complejas como las políticas públicas, ¿no? Y en ese sentido, John, tu palabra breve de cierre, para entender un poco por qué es tan importante la autonomía académica, ¿no? Ah, yo trabajo en la Academia Naval de los Estados Unidos y desde febrero básicamente no disfruto, no gozo de libertad académica. Yo estoy aquí en LASA, un viaje pagado de mi bolsillo porque congelaron mis fondos de investigación, mis fondos de viaje. Tengo limitado lo que puedo decir en clase. eh, Tienen autoridad sobre lo que publico en este momento. Eh, y, y obviamente son obstáculos enormes para, eh, para el conocimiento, ¿no? La acumulación del conocimiento y lo que uno necesita para ser académico. Entonces, no es algo solo de Latinoamérica, es algo definitivamente de los Estados Unidos en este momento. Claro, claro. Pero bueno, mis queridos, nos ha echado un poquito el tiempo encima. Muchísimas gracias por el tiempo que han sacado para disponerlo con nosotros y compartir sobre estos temas y que, bueno, por la naturaleza y sobre todo por la importancia que tiene también el tema Venezuela para también como clave interpretativa de la autocratización que se vive en buena parte del hemisferio, pues muy probablemente vamos a volver sobre este tema. Esta es su casa, así que bueno, nos veremos nuevamente en Mirada Semanal algún nuevo próximo domingo en el futuro inmediato. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchachos. Buena Gracias, que semana. pronto la Gaby. oportunidad. Gracias. Gracias. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.